Yo vengo de provincia, vengo de Jalapa y vivo, y siempre reencontrar y encontrar a la federación y entender la riqueza de México, la diferencia. En estos encuentros es cuando realmente uno nota de qué tamaño es México, ¿no? Entonces, sí agradezco muchísimo la invitación y para no gastar más tiempo, voy a intentar responder las preguntas a las que fui convocado. Fueron una pregunta general que tenía que ver con esta idea de, bueno, ¿cómo podemos involucrar a la ciudadanía en la evaluación del desempeño gubernamental? Y por lo tanto, los argumentos muy fuertes ligados al tema de la participación ciudadana, la participación social, y cómo entonces desde la participación o con participación podíamos incidir, o para qué servía incidir en política social en general y en política de evaluación en particular. Entonces, se alcanzan a leer y espero que sí lo hagan, si no, esto es nada más como el mapa conceptual, pero los argumentos centrales son 4. En primer lugar, que el concepto que nosotros utilizamos para hablar de involucramiento de la sociedad civil o de la sociedad en general en la política de desarrollo social y en la política de evaluación es el concepto de participación. Por lo tanto, vamos a vamos a invertir un par de minutos para entender cuál es el carácter político de la participación, por qué la participación es importante y por qué no es accesoria, por qué no es un bonito accesorio de la política, sino que es un elemento fundamental de la política. En segundo lugar, vamos a adentrarnos explícitamente en cuáles son los aportes de la participación ciudadana en la gestión pública. Nosotros creemos que la participación tiene 2 grandes aportes: aporta legitimidad y aporta efectividad a la política, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco por qué y argumentar por qué creemos que aporta efectividad y que aporta legitimidad. En tercer lugar, vamos a hablar sobre las formas y las 3 grandes decisiones o los 3 grandes elementos que implica el cómo involucrar a la ciudadanía, ¿no? Y este cómo involucrar a la ciudadanía a su vez tiene que responder 3 preguntas o 3 decisiones. ¿Qué se quiere, qué tipo de relación se quiere establecer con la ciudadanía? En segundo lugar, ¿con quiénes estamos convocando? Y en tercer lugar, ¿cuál es el diseño institucional adecuado a este involucramiento para que efectivamente tengamos participación efectiva y no participación decorativa? Y finalmente, si el tiempo nos da, vamos a revisar 3 ejemplos internacionales y nacionales de participación ciudadana en evaluación, como para que vean que esto tampoco es... No estamos hablando de Marte o estamos hablando de Júpiter, sino que estamos hablando de América Latina y de México, donde existen ejemplos vivos, actuales, hoy en día. Entonces, en primer lugar, cuando la pregunta es ¿cuáles son las formas de involucrar a la sociedad en la gestión pública?, nosotros respondemos que la forma es la participación, ¿no? Y la participación se puede definir de manera muy general como el derecho que tienen personas y grupos a incidir en el espacio público, ¿no? Y como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Entonces, que sea el derecho tiene que ver con que la participación es un derecho, no es un favor, no es una concesión gratuita, sino que es la forma en que nosotros ejercemos la soberanía, ¿no? Y si nosotros leemos la Constitución de México y en general los países que viven bajo regímenes constitucionales, la soberanía reside en el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan del artículo 39 de la Constitución? Si nosotros comparamos con otros regímenes políticos donde la soberanía no reside en el pueblo, como una dictadura, por ejemplo, donde la dictadura, el soberano no reside, la soberanía no reside en el pueblo, sino en el dictador, o con una monarquía ilustrada, ¿no?, del despotismo ilustrado, donde el rey era el soberano, en una democracia se caracteriza porque la soberanía reside en el pueblo. Y la manera de ejercer la soberanía, entonces, se ejerce como un derecho. Ese derecho es el que protege el derecho a la participación. Por eso la participación es un derecho. Está además protegida en tratados internacionales, en tratados nacionales, en la Constitución, en leyes generales, en leyes federales. Por ejemplo, la Administración Pública Federal tiene unos lineamientos para regular y promover la participación ciudadana a instancias de participación. Todas las constituciones de las entidades federativas tienen mecanismos que promueven, fomentan el derecho a la participación, ¿no?, el derecho a incidir en el espacio público. Ahora, ¿quiénes tienen ese derecho?, ¿no? Y aquí es importante entender que los ciudadanos mexicanos y los mexicanos tenemos ese derecho. Tenemos el derecho a pesar de mi acento, yo soy chileno-mexicano, y tenemos el derecho a ejercer, a poder incidir en el espacio público, como individuos, pero también como organizaciones. Esto está el derecho de asociación, ¿no? ¿Se acuerdan? El Sexto Constitucional plantea de que todos nosotros podemos asociarnos libremente. Y el 35, donde
plantean justamente cuáles son los derechos políticos que tenemos los mexicanos, es que además podemos asociarnos políticamente para incidir en el espacio público, ¿no? O sea, se puede hablar de acción individual, pero también de acción colectiva cuando estamos protegiendo el derecho a incidir, ¿no? Si ustedes ven, y es cosa aprender las noticias y ver la televisión estos días, en América Latina la acción colectiva resulta más efectiva y más clara para poder ampliar los derechos que la acción individual, ¿no? O sea, podemos ejercer ambas caminos, ¿no? Ahora, el concepto clave cuando estamos hablando de participación es el concepto de incidencia, ¿no? Ese es el acto, ese es el verbo que nosotros estamos hablando cuando estamos trabajando el proceso de participación. Y, como les digo, el tema de la incidencia se funda en la soberanía popular. Y es una forma, entonces, la incidencia es la forma de ejercer nuestro poder soberano. Si nosotros leemos en las constituciones, la soberanía se puede ejercer de manera directa y por medio de los representantes, ¿no? E incluso con las constituciones más limitadas respecto a cómo ejercer la soberanía por medio de los representantes, hay un pedazo de la soberanía que es inalienable a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos podemos delegar cierto poder, pero hay otro poder que permanece en nosotros. Ese es el poder que apelamos cuando estamos hablando de participación, ¿no? No estamos haciendo una cosa accesoria, estamos ejerciendo el poder que la Constitución nos da, porque somos el pueblo, ¿no? Incidir, entonces, tiene diferentes definiciones y tiene diferentes connotaciones, ¿no? No es un verbo tan claro, incidir, pero sí alude en general a tomar parte en los procesos de toma de decisiones. O sea, cuando estemos pensando en hacer la prueba del ácido para ver si esto es participación o no es participación, vamos a estar pensando en si realmente estos procesos permiten incidir en la toma de decisiones, ¿no? Permiten participar, formar parte en esa toma de decisiones. También la incidencia tiene que ver con la influencia, ¿no? Nosotros cuando estamos hablando de cabildeo, de lobby, pero también de las protestas sociales en las calles, o también de tomarse una oficina, o también de participar en un consejo consultivo, etcétera, estamos intentando influir, ¿no? Es producir sobre otros u otras ciertos efectos, ejercer predominio, ¿no? Y también estamos pensando en decidir, que según el tumbaburros, es cortar la dificultad, tomar juicio definitivo sobre algo dudoso o contestable, es resolver, es mover a alguien a la voluntad a fin de que tome cierta determinación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que la participación es el derecho de grupos y personas a incidir en el espacio público, estamos pensando en el derecho a ejercer esta soberanía, a poder influir en la toma de decisiones, ¿no? Y también estamos hablando en dónde se realiza esto. Y esto se realiza en el espacio público, que es este espacio creado y compartido por una comunidad política en busca del bien común por medio de la deliberación, ¿no? Entonces nosotros pensamos en el espacio público clásico, la plaza pública, el zócalo, etcétera, pero también el espacio público es el espacio público virtual de las ideas, el de poder expresar libremente las opiniones, etcétera, ¿no? Y dependiendo del tipo de espacio público, nosotros vamos a poder ponerle apellido a la participación, ¿no? Si nosotros estamos hablando en el espacio público estatal, podemos estar hablando entonces de la participación política, de la participación electoral, de la participación ciudadana, como esas formas o esos espacios donde nosotros generamos este proceso de soberanía, ¿no? Entonces nosotros vamos a las elecciones, vamos a votar, elegimos a nuestros representantes, estamos participando por medio de la elección de representantes, estamos hablando de una participación electoral. Si nosotros participamos en el espacio público estatal, no en elecciones, sino entre elecciones, en este periodo que pasa desde que hubo una elección hasta la siguiente elección, estamos hablando entonces de participación ciudadana, ¿no? Participación en consejos consultivos, consultas sobre el Tren Maya o no el Tren Maya, consultas obligatorias de la OIT para consultas informadas, etcétera. Todo eso tiene que ver con participación ciudadana. Las discusiones políticas que están haciendo hoy día sobre revocación del mandato tiene también que ver con esta participación ciudadana, o sea, esta participación entre elecciones. Ahora, si nosotros estamos pensando en el espacio público no estatal, que es un espacio público, pero que no es estatal, no depende directamente del gobierno o de sus autoridades, estamos hablando, o podríamos pensar entonces en la participación social o en la participación comunitaria. Las fiestas de pueblo, Alcohólicos Anónimos y otros espacios son espacios públicos, no estatales, donde se ejerce entonces participación social, participación comunitaria, ¿no? Entonces, teniendo más o menos claro a qué nos referimos con el tema de la participación,
el siguiente punto importante es entender de que la participación es un derecho político habilitante. O sea, es un derecho político en sí mismo, pero es un derecho que se necesita para habilitar, que se necesita para ejercer otros derechos. Es como el derecho a la educación, ¿no? La educación también se dice que es un derecho habilitante porque si nosotros no tenemos capacidad de leer, de sumar, de actuar, de poder entender lo que está pasando, difícilmente podemos ejercer nuestro derecho a la participación, nuestro derecho a la protección de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de entender la participación como un derecho político habilitante es que nos da idea de qué tan importante puede ser la participación en términos de la estructura política, de cómo nos organizamos políticamente. Ahora, ¿qué aporta la participación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué hacer participación? ¿Por qué incluir la participación en políticas que a veces no tienen participación? ¿Por qué generar estos espacios de toma de decisiones colectivas, ¿no? Y aquí nosotros lo que creemos y lo que hemos investigado a través de mucho tiempo es que los beneficios de incluir a la ciudadanía en la evaluación del gobierno tienen dos grandes áreas. Por un lado está el área de la legitimidad y por otro lado está en el área de la efectividad. O sea, políticas participativas, programas participativos, proyectos participativos van a ser más decisiones participativas van a ser más legítimas y también van a poder ser más efectivas. ¿Por qué decimos que son más legítimas? Porque justamente si la legitimidad la entendemos como esa necesidad de poder hacer las cosas sin que esté un policía delante de nosotros, ¿no? Esa idea de que las normas, independientemente de que las haya puesto yo o no, hay que cumplirlas porque todos estuvimos de acuerdo en poner las normas. Entonces, si hay una luz roja, no me paso no porque esté un policía, porque van a sacar un multa de tránsito, porque entiendo que todos nosotros los conductores estamos de acuerdo de que en la luz roja se para y en la luz verde se sigue, ¿no? Ahí hay pero si nos ponemos todos de acuerdo en eso, entonces la decisión es legítima, ¿no? Por eso, vean el caso de Bolivia hoy día, ¿no? ¿Cuál es la pelea en Bolivia? Que los bolivianos consideran que no son legítimas, los mecanismos de participación no han sido legítimos y por lo tanto ese gobierno no tiene legitimidad de origen, ¿no? Entonces, un proceso participativo es un proceso que entrega legitimidad, ¿no? Y también es muy importante la legitimidad para la sustentabilidad en el tiempo de la política y de las políticas, ¿no? Veamos de nuevo el caso educativo y cuántas reformas constitucionales hemos tenido en 6 años hemos tenido dos grandes reformas educativas, ¿no? Y justamente parte de esa explicación de por qué hacemos reformas y reformas y reformas tiene que ver porque esas reformas surgen de una ilegitimidad, de un déficit de legitimidad, porque no fueron consultadas, los ciudadanos no fuimos consultados y participamos en esas decisiones, ¿no? Entonces, la idea de entregar participación, de ampliar la participación, es de asegurarnos legitimidad y sustentabilidad en el tiempo. Pero también entrega la participación efectividad, hace políticas, programas, proyectos más efectivos, o sea, más eficientes, más eficaces, ¿no? ¿Por qué? Porque genera mejores diagnósticos, ¿no? Es mucho más claro cuando nosotros participamos, incluimos a las personas en los diagnósticos sobre los problemas que le pasan a la población, que si estamos en el escritorio o estamos en la Ciudad de México viendo cómo solucionar un problema en Tijuana o un problema en la Sierra Santa Marta, ¿no? También porque la participación permite la innovación, permite pensar de otra forma las cosas, ¿no? Ampliar la mirada, incluir a nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, promueve que exista innovación, que exista otras formas de pensar y hacer las cosas. Y finalmente la participación también tiene mucho que ver, y esto los gobiernos lo saben muy bien, con que los costos se reparten, ¿no? Entonces también, no solo los costos políticos, sino los costos económicos. Hacer presupuesto participativo, calles participativas, etcétera, implica también en muchas obras públicas a nivel local, implica que la ciudadanía, los vecinos, los colonos tengan que poner tiempo, dinero o esfuerzo para que estas acciones se lleven a cabo. Dependiendo de este equilibrio que puede existir entre legitimidad y efectividad, es que nosotros podemos entender si la participación es efectiva o si es una participación más bien decorativa, ¿no? O sea, existen muchísimos casos de participación simulada donde el presidente municipal, el alcalde, la autoridad crea un consejo ad hoc, se saca la fotografía, decimos, tenemos ya el consejo de participación funcionando y no tiene ningún tipo de recurso de poder, ningún tipo de autonomía para poder ejercer esa decisión o ese consejo, ¿no? Pero también tenemos casos de participación efectiva donde es reconocida esa decisión por otros y donde es eficiente, o sea, cumple con sus funciones y con sus atribuciones. Ahora, en el caso de específicamente
de la política de evaluación o de los mecanismos de evaluación, cómo esto se traduce, esta idea de la legitimidad y de la efectividad. Y aquí nosotros podemos decir que particularmente en el caso de la evaluación, el acceso a más voces, la inclusión de otras voces a los mecanismos de evaluación permite y aumenta la legitimidad en por lo menos dos elementos, ¿no? En primer lugar, aumenta, mejora, es benéfica una evaluación con participación o con mayor participación porque añade pertinencia social a esa evaluación, ¿no? O sea, las evaluaciones que se quedan cerradas en los cajones de la persona que lo hizo, de la persona que recibió, del evaluado y del evaluador, y de ahí no sale, tiene muy poca pertinencia social. Aquellas evaluaciones que son utilizadas por la prensa, por las organizaciones, por la Cámara de Diputados, para argumentar o para fomentar el debate público, tiene mucho más pertinencia social. En la medida en que nosotros abrimos a la participación partes de la evaluación o toda la evaluación, podemos entonces pensar en que vamos incrementando la pertinencia social de estas evaluaciones. Pero también es central la participación y en aspectos mucho más técnicos en la construcción de indicadores porque aporta a la participación validez al constructo, ¿no? O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, lo que estaban planteando el doctor Cruz respecto a los indicadores para este modelo de desarrollo social. Si estos indicadores son discutidos, son ampliados, se generan con mesas técnicas, con mesas de ampliación, claramente esa validez de constructo va a ser mayor porque vamos a estar todos de acuerdo, vamos a estar todos más de acuerdo en si realmente medir el derecho social a la educación se mide por planea o hay otras formas de medir el derecho de la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? O si la alimentación es importante, el número de obesos y el sobrepeso en la población, si es un buen o es un mal indicador. Todas esas discusiones añaden, si lo hacemos abiertamente con consultas públicas, se añade validez a esa política evaluativa. Pero también incrementar la evaluación la participación en evaluación añade efectividad a las evaluaciones, ¿no? Y por lo menos en dos elementos también. Un primer elemento que mejora y coayuda la participación a mejorar la calidad del dato, ¿no? O sea, aquellas evaluaciones, indicadores que son con mayor consulta permiten tener más monitoreo respecto al dato y permiten entonces que el dato esté mejor calibrado. O sea que si nosotros sacamos el dato de una sola fuente, ¿no? Versus sacamos el dato de 2 o 3 fuentes, ese dato va a tener mayor calidad, ¿no? Vamos a estar concentrándonos en que el dato tenga mejor calidad. Y también aquellas evaluaciones que involucran a más personas, la siguiente plática va a ser del doctor Escobar sobre justamente evaluación cualitativa, que es otra forma de entender esta ampliación de la participación a la evaluación, es que permite identificar hallazgos y permite generar hallazgos y consecuencias no intencionales en las evaluaciones, ¿no? Nosotros pensábamos que oportunidades tenía consecuencias muy específicas sobre un tema y la evaluación respecto a eso, mientras mayor participación y con mayores voces que se incluyan en esa participación, nos damos cuenta de efectos no intencionales respecto a cómo se implementó una política, ¿no? Ahora, la participación también tiene desventajas y también tiene limitaciones que hay que ser muy claros para no sobrecargar de expectativas este tema de la participación y para creer que con participación se cura el cáncer y se soluciona el dolor de muelas, pues, ¿no? La participación tiene limitaciones y por lo menos se puede identificar 3 limitaciones importantes. En primer lugar, los costos. Hay que invertir en la participación tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? En segundo lugar, la participación corre el riesgo de la sobrerepresentación, o sea que sectores con acceso a mejor voz estén mejor representados, ¿no? Entonces es cosa de ver, por ejemplo, en los consejos de seguridad ciudadana, quiénes componen los consejos de seguridad ciudadana para saber quién tiene más voz y quién está más sobrerepresentado y quién está más subrepresentado. Y también en la ralentización de la toma de decisiones. O sea, las decisiones participativas se demoran más, aunque son más sustentables, aunque tienen mejor futuro, en el proceso participativo sí puede disminuir la velocidad en la toma de decisiones. Ahora, ¿cuáles son las decisiones claves para definir la participación o para definir los procesos de participación? Y son 3, hay que responder 3 cosas. Primero, ¿qué? ¿Cuáles son las funciones de las instancias de participación? El gobierno federal, en la administración anterior, generó unos lineamientos, la Secretaría de Gobernación en particular, que definía 3 grandes tipos de participación ciudadana. Un tipo de consulta, o sea, ¿para qué servía? ¿Cuáles eran las funciones y atribuciones de la participación? Era para consultar a la población, para ejecutar en conjunto con la población una serie de políticas, programas y proyectos, acciones
y para monitorear y evaluar esas acciones de monitoreo, esas acciones públicas, ¿no? Entonces nosotros podemos entender de que la participación puede ser para informar, para consultar, para cogestionar, para ejecutar políticas o también para monitorear y evaluar. Los mismos lineamientos planteaban unas series de niveles de incidencia. O sea, si se incide poquito, se incide mucho, cuál era la intensidad de esa participación y planteaban, por ejemplo, información, diálogo, opinión, deliberación, cogestión, vigilancia. La OCDE limita esos niveles de incidencia a 3, a información, o sea, si los mecanismos de participación se orientan a informar a la población o recibir información de parte del gobierno, o sea, por parte de la población hacia el gobierno, hacia mecanismos de consulta, por ejemplo, consejos consultivos y otras instancias más específicas, y a la participación activa de ejecución y de coacción, ¿no? En evaluación, entonces, de nuevo, ¿dónde se incluye o qué se incluiría para poder generar validez? La idea es que en la validez del constructo o la validez de la política de evaluar, el momento que se esté construyendo eso, se involucren a las personas, a los grupos interesados, a los grupos de interés, respecto a cómo se va a evaluar entonces esa política. Si es válido o no evaluar con esos constructos y con esos indicadores esa política. Durante la gestión también se puede pensar tanto en la calidad del dato como en el involucramiento en el levantamiento. Como vamos a ver en los ejemplos, si nos da el tiempo, hay evaluaciones donde no solo la ciudadanía participa consumiendo los resultados de la evaluación, sino que participa produciendo los datos, generando los indicadores y yendo a trabajo de campo, yendo a terreno para ver entonces cómo estos indicadores se generan en terreno. Y finalmente, también se puede entender las funciones de la participación con los usos de estas evaluaciones, ¿no? Ahora, entender que en hay dificultades y limitaciones estructurales y se concentran en la capacidad estatal y en la voluntad política, ¿no? La participación es un ejercicio de poder y como ejercicio de poder a nadie nos gusta compartir el poder ni que nos quiten poder, ¿no? Entonces, realmente, cuando nosotros estamos pensando en una situación de participación, estamos pensando en que tenemos que, sobre todo si somos gobierno, en que tenemos que ceder voluntariamente cuotas de poder para que participen otras personas. Y eso requiere además capacidades técnicas y capacidades políticas de los estados para poder procesar eso y para poder llevarlo a cabo. Pregunten el caso chileno en este minuto que está incendiando, ¿no? y cuál es la importancia de estas capacidades estatales para escuchar y esta voluntad política para escuchar y los riesgos que la no escucha puede generar, ¿no? Siguiente pregunta es el quién. ¿Quién participa? ¿No? ¿Qué tenemos que responder si estamos pensando en la participación en ese quién? Y aquí de nuevo, en las políticas públicas en general, se habla de actores individuales, de actores colectivos, pero también de actores gubernamentales, ¿no? Hay mecanismos de participación, nosotros los definimos más técnicamente como interfaces públicas de deliberación o como mecanismos donde existen tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Piensen en los coplademunes, por ejemplo, ¿no? Los que están en todos los municipios, o los coplade, que se supone que están en todos los estados, que estos son estos consejos de planeación municipal o planeación estatal, donde hay representantes de la sociedad civil, representantes de los grupos empresariales, pero también funcionarios públicos, y piensen en los consejos escolares de participación social, piensen en los comités de adelanto en las colonias, etcétera. Todos estos son mecanismos colectivos donde se puede participar. Cuando nosotros estamos pensando en políticas de evaluación, estamos pensando, podemos diferenciar esos quiénes en beneficiarios o interesados directos y también en interesados indirectos. Entonces, nosotros estamos haciendo evaluación sobre políticas alimenticias o estamos haciendo evaluación sobre la efectividad de un programa social del estado de Coahuila o del estado de Durango, vamos a tener que identificar bien cuáles son esos interesados directos en ese programa, incluyendo a los beneficiarios, pero también incluyendo a los ejecutores, incluyendo al legislativo que tiene que discutir respecto al presupuesto que se le añade o no a ese proyecto, etcétera. Pero también vamos a tener que identificar interesados indirectos, ¿no? Y estos interesados indirectos también pueden ser individuales, colectivos o gubernamentales. Con los ejemplos esto va a quedar más claro. Ahora, cuando nosotros pensamos en las limitaciones del quién, tenemos que también estar muy claros que en México en general, y en los estados hay mucha diversidad, pero en general nos caracterizamos por una muy baja densidad asociativa, ¿no? Si nosotros, una de las características que tiene México respecto a otros países es que, por ejemplo, si nosotros comparamos el nivel de organizaciones civiles registradas, ¿no? Hay alrededor de 12.500, 13.000 dependiendo del año, versus 500.000 en Brasil,
¿no? Versus 50.000 o 60.000 en Chile, que es un país que tiene el 10% de la población que tiene México, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros vemos en cada uno de los estados o los municipios, si queremos un listado de organizaciones sociales, va a ser un listado relativamente menor, porque hay baja capacidad asociativa. No nos acostumbramos a asociarnos. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Levante la mano aquí, por favor, quien participa en una organización social o civil. Pueden mirar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas de todo este auditorio, bueno, 7 me incluyo, participamos en algún tipo de organización civil, ¿no? Entonces hay una muy baja capacidad asociativa. Cuando nosotros estamos pensando en que tenemos que involucrar a la sociedad y qué sé yo, generalmente desde el gobierno el problema es decir, bueno, ¿y a quién invito? Los invito y no vienen, ¿no? Invito a las organizaciones civiles y nadie me pela, ¿qué hago? ¿No? Porque justamente tenemos esa debilidad asociativa. Un segundo elemento importante que tenemos que pensar de cuáles son las dificultades de este quién es una dificultad de reconocimiento de las organizaciones territoriales, ¿no? Si bien nosotros nos organizamos territorialmente en federación, estado y municipios, las entidades submunicipales están desigualmente reconocidas. En muchísimas leyes orgánicas municipales, y ahí la diversidad, seguramente ustedes tengan datos mucho más concretos de sus estados, en algunos lados existe la figura del agente y del subagente municipal, ¿no? Y esta figura del agente y del subagente municipal está bien regulada en la ley orgánica, tienen votaciones, se sabe cada cierto tiempo, etc. En otros estados no está regulado, ¿no? Y se consideran órganos auxiliares y no queda claro si son electos o no son electos. En las ciudades, por ejemplo, tengo la sensación que hay pocos estados donde se ha regulado y se ha vinculado territorialmente el reconocimiento legal y legítimo de las organizaciones territoriales. Por ejemplo, las asociaciones de colonos, ¿no? En la colonia donde yo vivo no tenemos una asociación de colonos, ¿no? Y entonces nos juntamos cuando pasa un problema y ahí sale un líder y qué sé yo, vamos armando, pero no hay una asociación regular, legítima, permanente, que permita entonces representar territorialmente a las necesidades de ese territorio, ¿no? Tercer lugar, la preponderancia de intereses semipúblicos sobre públicos, ¿no? Generalmente las dinámicas de organización social en México apuntan mucho a la organización de bienes semipúblicos. Por ejemplo, cuando fue el asunto de la influenza, no sé si se acuerdan, que habían estos cordones en las escuelas, donde había mucha participación social, estos cordones para echarle gel a los niños para que entraran y que todos nos laváramos las manos con gel, etc. Y ahí el argumento que muchos mamás y muchos papás tenían que participar en esto decía, bueno, yo participo en esto para que mis hijos no se enfermen y para que también los otros hijos no se enfermen, pero el principal interés es que mis hijos no se enfermen. Entonces son intereses públicos, son intereses más bien semipúblicos. Tampoco son privados de que yo quiero para el lucro y para ganar, sino que son intereses, bueno, a mí me interesa mi comunidad y que a mi comunidad le vaya bien, pero le interesa a mi comunidad, mi primer interés es lo mío, y después ya si al otro va mejor, pues adelante, ¿no? Y finalmente tenemos una herencia corporativa clientelar, ¿no? Nos organizamos, sabemos organizarnos, nos hemos organizado durante décadas en torno a corporaciones, a sindicatos, a iglesias, ¿no? Donde son estas organizaciones, se caracterizan por la verticalidad y tenemos cada vez más, y es más claro, organizaciones iliberales, ¿no? Organizaciones muy fuertes, muy profundas de organización social, pero que no están orientadas a fines públicos, sino que están organizadas a crimen organizado y otro tipo de organizaciones sociales que conviven con estos patrones asociativos. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el quién, es muy difícil. También del lado de los actores gubernamentales hay limitaciones, ¿no? Hay una dificultad para comprender lo que es y lo que no es el asociativismo, ¿no? Hay un divorcio entre partidos políticos y movimientos y sindicatos, y nosotros vemos las discusiones que hay hoy día entre los partidos políticos y los movimientos sociales y las demandas están muy divorciadas respecto a eso, entonces eso dificulta que estos espacios de participación tengan realmente la legitimidad que se requiere. Y finalmente el diseño institucional tiene que elegir, digamos, diferentes temas, principalmente cuál es el método de selección de los participantes, si los participantes son más bien invitados o son seleccionados o son autoadscritos, tiene que ver con los procedimientos de comunicación, si son estas reuniones donde yo hablo y ustedes escuchan o son más bien una cosa de consulta,
o son una cosa de cogestión, si nosotros levantamos la mano para votar si esto se hace o no se hace, ¿no? Tiene que ver con el tipo de influencia, con el tipo de autoridad y poder, y tiene que ver con el tipo de bienes que se están negociando, ¿no? Entonces, para que quede claro, vamos a ver 3 ejemplos muy rápidos, pero quedan 2 minutos, entonces nada más los pongo ahí para que ojalá en las preguntas o a través del día podamos discutirlos, pero por ejemplo, el ejemplo más logrado de sistemas robustos de participación ciudadana donde trabajan con evaluación y trabajan para el desarrollo social con políticas participativas, es el caso de Brasil. Brasil tiene, por la Constitución del 88, que todavía no ha sido, no sé en cuánto tiempo más les dure, pero todavía no ha sido esa parte atacada a Bolsonaro, tiene un sistema de conferencias nacionales, donde los brasileños cada cierto tiempo se reúnen a nivel vecinal, municipal, estatal y federal a discutir un tema sectorial de política sectorial. Entonces hay conferencias nacionales de educación, conferencias nacionales de asistencia social, conferencias nacionales de salud, donde se reúnen miles, si es que no cientos de miles de personas a discutir y tienen un sistema de abajo para arriba donde se van eligiendo delegados del barrio, aquí, no sé, del barrio de Tacubaya, van a la delegación, son los delegados que salen a la delegación Miguel Hidalgo, de la delegación Miguel Hidalgo a la Ciudad de México, son los delegados de la Ciudad de México que van a la conferencia nacional donde hay representantes de Veracruz, de Durango, de Chihuahua, de Zacatecas, y ahí discuten la política de asistencia social, la política de salud, los grandes lineamientos que tiene que ver, si es pública, si es privada, si está bien financiada o no financiada, etc. Y esto tiene un correlato con consejos gestores. En cada municipio, por ley, tienen que generarse consejos gestores paritarios entre la sociedad civil y el gobierno, donde estos consejos tienen recursos de poder. O sea, el municipio, para que reciba el dinero para poder implementar salud, educación, asistencia social que viene de la federación, tiene que, entre otros papeles, presentar el acta de aprobación de su consejo gestor. Si el consejo gestor no aprueba el plan de trabajo, como una junta de gobierno, pues si no aprueba eso, el municipio no recibe el dinero de la federación para poder llevar a cabo eso. Entonces el monitoreo y evaluación no es solo, como qué bueno, qué bonito que esté ahí, sino que realmente tiene recursos de poder para hacerlo. Los COSICOVIS o los consejos de control y vigilancia, los mecanismos de Contraloría Social, en principio tendrían que tener esa misma lógica. Al constructor no le llega el dinero si no está firmada la obra por el comité de obras que dice que avaló que sí, esta obra fue participativa, etcétera, ¿no? Entonces vemos ahí fotos nada más donde les digo son miles de personas donde trabajan. Otro ejemplo, los 2 ejemplos son nacionales, otro ejemplo es el índice de desempeño de los programas públicos federales del INDEP, que ¿alguien conoce el INDEP? Levante la mano. Menos gente de la que yo esperaba en este público. El INDEP es el índice de desempeño de los programas públicos federales. Lo que hace una organización civil que se llama GESOC es que junta todas las evaluaciones que hace Coneval sobre los programas sociales y las pone en un semáforo, en una forma mucho más, comunica de otra manera, hace un índice, comunica de otra manera para que se junta con Cámara de Diputados, se junta con actores políticos para ver que realmente esa información que no la genera GESOC, sino que es la información que genera Coneval, la comunique y pueda entonces incidir en el espacio público por medio de la creación de estos indicadores que califica a estos programas en una gradiente de que son programas muy buenos a programas muy malos o muy bien evaluados y muy mal evaluados, o que tienen información o que no tienen información, para que se supone que con esa información los diputados puedan tomar decisiones. La última ejemplo, que ese no lo conoce nadie, puedo apostar, es una evaluación participativa en temas educativos que está llevando a cabo en el sureste mexicano, que se llama Misión Independiente de Aprendizajes, o MIA, donde se han trabajado en 5 estados del sureste mexicano y donde son voluntarios, son ciudadanos voluntarios como cualquiera de ustedes, que se capacita, va a los hogares, a una muestra representativa de hogares, y de ahí le pregunta a los niños en esos hogares si saben leer, si saben hacer operaciones matemáticas, hacen una prueba, aplican una prueba muy simple, y ya se han entrevistado a más de 20,000 niños y han participado más de 2,300 voluntarios que quieren participar en la evaluación educativa, ¿no? Los resultados, estos resultados se entregan después a las autoridades educativas de los estados y también a la población, y con eso entonces permite que la población pueda incidir, pueda involucrarse en lo público, utilizando también mecanismos de evaluación, no solo consumiendo estos mecanismos de evaluación, sino también, en su caso, generándolos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y disculpen el tiempo. Agradecemos las palabras del doctor Felipe Villa de la Jara,
Ahora pedimos a los asistentes que, en caso de tener alguna pregunta, hagan llegar su papeleta al personal de apoyo. Doctor Felipe Evia, le cedo entonces la palabra para responder las preguntas que en su caso le han realizado los asistentes el día de hoy. Gracias. Sí, por ejemplo, preguntan aquí, Alejandra, ¿de qué manera o bajo qué mecanismo se podría integrar un criterio de participación en las evaluaciones de Coneval? ¿No? Otra pregunta es, sobre la baja densidad asociativa, ¿qué mecanismos podrían implementarse para que se promueva el aumento en el acceso efectivo a las demandas sociales? Otra es cómo vincular a la educación con una cultura de la evaluación de las nuevas generaciones. Hay algunos ejemplos. ¿Podrías decirnos algunas estrategias para la participación social no retrase la toma de decisión? ¿Un funcionario de gobierno puede participar en una asociación civil? Muchos programas públicos nacionales y estatales presumen participación, pero en realidad solo es participación simulada, digamos, ¿no? Y los otros se realizan foros ciudadanos, pero de amigos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Como ven, no voy a poder responder todas esas preguntas en 5 minutos. ¿Cómo enfrentar la falta de conocimiento de la sociedad en el lenguaje y la evaluación en el lenguaje oficial? ¿No? Creo que acá pasaron las notas de un colega que estaba escribiendo. Y luego, ¿cómo se puede medir el éxito o los resultados reales de las iniciativas de participación ciudadana? Entonces, yo creo que aquí... y la última es que, por ejemplo, en Colima tenemos una ley de fomento de las organizaciones civiles que abre el espacio a la participación ciudadana, sin embargo, hacen más elementos para incentivar a la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí, digamos, uno podría resumir, intentando hacer un mix de las preguntas, yo creo que los criterios, para que funcionen los criterios, de nuevo, hay que preguntarse esas 3 cosas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo? Para Coneval, por ejemplo, sería muy interesante en el qué, ¿no? Y, por ejemplo, otras instituciones de evaluación, como el extinto INE tenían consejos técnicos consultivos, ¿no? Entonces tenían un consejo técnico consultivo que, a la cual INE tenía que dar cuenta de qué es lo que estaba haciendo, cómo había llegado los constructos, qué tipo de indicadores estaban seleccionando, por qué sí, por qué no, cómo estaban midiendo lenguaje en tal lado, pero también cómo estaban midiendo las otras cosas que medía INE, etc., ¿no? Y este comité consultivo tenía entonces forma el INE de saber y de consultar con la sociedad quién estaba funcionando. ¿Quién participaba en ese consejo consultivo del INE? Participaban organizaciones civiles por medio de una convocatoria pública. Entonces estaba Mexicanos Primero, ¿no? Pero también estaba Ciudadanos por Incidencia Educativa, también estaba estaba el IBI, que es una organización que trabaja con temas de educación, etc. Y la tercera es cómo. O sea, decir, bueno, nos vamos a juntar para escuchar lo que dice el gobierno o ¿cómo aseguramos que Coneval, en este caso, escuche y atienda las recomendaciones que hace este Consejo Consultivo? Semarnat tiene otro muy buen ejemplo, tienen los Consejos de Desarrollo Sustentables, Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Y tienen consejos en cada estado. Estos consejos tienen una invitación por tema, o sea, sectorial. Entonces invitan a jóvenes, invitan a organizaciones civiles, invitan a indígenas, invitan a empresarios, invitan a gobierno, y con esas, y cada una tiene una convocatoria especial, teóricamente tendría que salir en la prensa o tendría que salir en grupos interesados, pero estos se reúnen y generan una serie de recomendaciones. Y estas recomendaciones tienen un sistema, entonces, de seguimiento que permite saber si la recomendación fue atacada o no atacada por la autoridad. Y la autoridad tiene que justificar por qué sí o por qué no siguió esa recomendación, ¿no? Más o menos como el que hace Derechos Humanos. Coneval podría tener eso. Entonces, Coneval tiene un indicador, por ejemplo, súper interesante, que plantea también en su página de YouTube, que dice que tiene 4.988, se le faltaron nada parecido a los 5.000 acciones que pueden atribuirse a la información que generó Coneval, ¿no? Cambios, recomendaciones acatadas, etc. Yo creo que hay un consejo consultivo u otra figura participativa pudiera ayudar entonces a legitimar ese dato, pero también a poder ver si realmente esas 5.000 caben en el mismo saco o a lo mejor dentro de eso hay hallazgos muy importantes, ¿no? Segundo tema muy importante que también preguntan varios,
Ahí, por ejemplo, se puede medir el éxito o resultados. Muchas de las cosas es en el impacto, no solo en los productos, no solo está hecho el consejo, sino ese consejo tuvo recomendaciones y si esas recomendaciones se llevaron a cabo, por ejemplo, es una forma de medir impacto de participación. La otra cosa que es central tiene que ver con la baja calidad o densidad asociativa. Y ahí tenemos un problema o tenemos una situación en México que podemos ver lo que han hecho otros países. En otros países lo que hacen, y estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Chile, lo que hacen es que se genera un sistema de reconocimiento de organizaciones civiles bajo responsabilidad del municipio. O sea, la organización civil se registra en el municipio, ¿no? Y con eso obtiene un reconocimiento formal respecto a eso. Estoy pensando en organizaciones civiles como el grupo de chavos que se junta en la colonia a tocar música, los amigos de la Harley Davidson, la liga de béisbol que está en Emiliano Zapata, ¿no? O sea, ese tipo de organizaciones, cada equipo, no sé si alguien participa aquí en ligas de fútbol o de... Levante la mano, ¿quién juega fútbol el fin de semana en una liga o béisbol? Somos pocos los deportistas. Bueno, los que participamos en unas ligas sabemos que cada equipo tiene 15, 20 personas y una liga son 6, 7 personas. O sea, hay 7 equipos, 8 equipos, 10 equipos. Ahí tenemos 1000 personas participando de algo que nos interesa. No nos interesa lo público, nos interesa jugar fútbol, hacer deporte, pasarla bien, el tercer tiempo, tomarse una cerveza después. Ese tipo de cosas. Entonces, ahí eso no está reconocido. Nadie sabe, nadie tiene una contabilidad fehaciente, ni en los estados ni en los municipios, de cuántas organizaciones de ese tipo existen. Si nosotros sumáramos a eso, nos acercaríamos más a las 50.000 de Chile o a las 500.000 de Brasil. Pero también esa capacidad asociativa necesita el reconocimiento, o sea, que los reconozcamos formalmente. Por ejemplo, agrupaciones de autousuarios. Según la Ley Federal de Fortalecimiento, los grupos de autoayuda no pueden recibir apoyo, no pueden ser fomentados porque son grupos de autoayuda. Entonces, yo tengo a mi hijo con epilepsia y me junto con otros papás que tienen sus niños con epilepsia, no podemos recibir apoyos por la Ley Federal de Fomento, porque es un grupo como de autobeneficio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es necesario como una parte legal que hay que revisar, pero también una parte de fomento y reconocimiento, ¿no? Y eso sí los estados pueden hacerlo, y sí desde el desarrollo social se puede hacer, ¿no? Existen los mecanismos que existen, reconocerlos, entonces no crear un enésimo consejo o comité de planeación o de participación o consejo sino que centralizar o con los que ya existen y ya son territoriales y ya funcionan, volver a darles más entonces poder. Y finalmente, con esto cierro, yo creo que también es central para que estos mecanismos de participación no sean decorativos, sino que sean sustantivos, mantener este equilibrio entre legitimidad y eficiencia, ¿no? Ese equilibrio dinámico entre legitimidad y eficiencia es lo que mantiene politizados a estos mecanismos. Lo que muchas veces pasa, y seguramente les ha pasado a ustedes, que a esas reuniones que uno va a escuchar y que no sirven de nada, uno va a la primera, uno va a la segunda, pero ya la tercera deja de ir porque no tiene ningún interés, no resuelve nada esa instancia. Lo que hay que hacer justamente es mostrar, es incentivar, pero es fomentar de que esas instancias sí sirvan para algo. Sí tengan efectividad, aunque sea limitado, pero sí sirvan, sean efectivas para lo que fueron formadas. En la medida en que creamos o vayamos creando, construyendo esa legitimidad y esa efectividad y esa certidumbre de que si nosotros vamos y estamos en el Consejo de Desarrollo Municipal y peleamos para que nuestra colonia reciba más obra pública al municipio, entonces sí vamos a poder estar haciendo mecanismos. Hay otros mecanismos en Veracruz. ¿Alguien viene de Veracruz aquí? Levanta la mano. Los colegas de Veracruz seguramente conocerán el CONVER, ¿no? Un proyecto que hizo el ORFIS, el órgano interno de fiscalización, donde tiene georreferenciada cada obra municipal, ¿no? Entonces, hay datos, hay información ya donde podemos entonces generar participación, pero necesitamos entonces fomentar y reconocer esa participación y no solo sacarse la foto con ella, sino también hacer que las cosas sean y que tengan consecuencias. Muchas gracias por las preguntas. Espero en el pasillo y en el transcurso del día los colegas que me hicieron poder ya platicar más cara a cara frente a ellas y a ver si desde la investigación comparativa podemos hacer algo al respecto. Gracias.